1972, Juegos Olímpicos de Múnich, día 11 de lo que se suponía que iban a ser los Juegos Felices. El terror llega al corazón de Europa. El mundo es testigo de la toma de rehenes por parte de un grupo terrorista. La operación de rescate resulta un desastre. 11 israelíes son asesinados. Los supervivientes deberán vivir con este trauma. Y el espíritu olímpico ha cambiado para siempre. Los Juegos Olímpicos simbolizan la amistad, la paz, la unidad entre las naciones. Y todo eso saltó por los aires. Al menos en mi opinión. Los Juegos Olímpicos se politizaron. Sobreviví a Múnich 72. Febrero de 2012. Los antiguos héroes olímpicos de Israel se embarcan en un viaje. No son muchos quienes lo reconocen hoy, a pesar de que los atentados terroristas han dejado cicatrices profundas en el alma del país. El equipo olímpico vuelve a reunirse 4 décadas después de la tragedia del 11º día de los Juegos de Múnich. Durante todos estos años apenas han hablado entre ellos de lo ocurrido. Pero Múnich perdura en sus corazones. Ha sido fantástico volver a verles. Comparar sus rostros actuales con sus rasgos faciales de entonces y sus cuerpos más pesados de ahora con la versión atlética que recuerdo de ellos. ¿Tú eres Henry? ¿Qué te cuentas, viejo amigo? ¿Te has visto en el espejo? Hola, Henry. ¿Cómo estás? Nos hemos visto un par de veces. Me había olvidado de que tú estabas en nuestra habitación, Dan Allen. Él estaba en mi habitación. Pensaba que estabas en la nuestra. La reunión ha llenado un gran vacío emocional. En 1972, el nadador Abraham Melamed era la principal baza olímpica israelí. Ya había competido en los Juegos Olímpicos de Tokio 64 y México 68. Pero debido a discrepancias en el seno del Comité Olímpico Israelí, Melamed no formó parte del equipo olímpico, aunque encontró la forma de ir a Múnich, en calidad de periodista y entrenador no oficial de una nadadora. Así es como llegué a la Villa Olímpica. Era una especie de apéndice. No era nadador, no tenía pase. Tenía que ingeniármelas para asistir a las competiciones. Entraba a la piscina de hurtadillas. Entraba de hurtadillas en todas partes. Al final le cogí el truco y lo hacía muy bien. Los Juegos Olímpicos son el sueño de todo atleta, y los israelíes habían depositado muchas esperanzas en su equipo olímpico. Recuerdo cuando en las entrevistas para la radio y la televisión israelíes, los periodistas me preguntaban cuál era mi objetivo, llegar a la final, a la semifinal, a los cuartos de final. Yo les decía que había ido a dar lo mejor de mí mismo. No podía prometer nada. Era feliz estando allí. Dan Allen llevaba 10 años siendo campeón de esgrima en Israel. Para él la esgrima es una tradición y los Juegos Olímpicos un asunto de familia. El sueño de mi padre era participar en unos Juegos Olímpicos. Y como él no lo consiguió, me prometí a mí mismo participar en unos Juegos. Saúl Ladani, un profesor universitario de 36 años, era uno de los atletas más conocidos de Israel y uno de los mejores marchadores del mundo. De niño había sobrevivido al Holocausto y sentía que tenía una misión que cumplir en Múnich. Yo sabía lo que habían sufrido en Bergen-Belsen. Sabía que cuando Eichmann llegó a Hungría,
Su policía detuvo a mis abuelos y a 2 primos míos que murieron asesinados en Auschwitz. Sabía que yo era un representante de Israel y quería demostrar que estábamos allí. Los judíos, los israelíes, habíamos ido a suelo alemán llenos de orgullo. Quería demostrar que los judíos no éramos como nos había descrito la propaganda nazi. Fuimos a Alemania para demostrar a los alemanes que seguíamos vivos. Los Juegos de México y de Tokio no fueron importantes para mí. Los atletas judíos de Israel volvían a Alemania. Los 2 tiradores olímpicos del equipo israelí, Henry Herskovits y Selig Storch, disfrutan del ambiente que se respira en Múnich. Selig opina que Alemania se ha convertido en un país normal. Saltaba a la vista que era un país completamente distinto. No quedaba nada de la Alemania del pasado. Eran unos Juegos Olímpicos más. Múnich en todo su esplendor. La danza tradicional bávara Supplater, representada para una audiencia mundial. 121 países. 7.134 atletas. Un espectáculo único. Recuerdo que nos reunimos delante del estadio. Todos éramos perfectamente conscientes de que estábamos representando a Israel y de que debíamos estar a la altura. Estábamos cerca del puente, esperando a entrar en el estadio, cuando oímos por la megafonía: es el turno de Israel. Y yo empecé a temblar. Empecé a temblar, literalmente. Para mí, fue un orgullo ser el abanderado del equipo israelí en Alemania. Fue un gran honor. Cuando entramos al estadio, vimos, ¡wow!, que las gradas estaban abarrotadas. El ruido era ensordecedor. Fue algo impresionante. Oh, Dios mío. Fue algo increíble. Estaba viviendo mi sueño de participar en unos Juegos Olímpicos. Era la primera vez después del Holocausto que los israelíes desfilábamos en Alemania. Para mí fue algo impresionante. Recuerdo que yo desfilé junto a mi entrenador, André Spitzer, y estábamos llorando los dos, llorando de verdad. «27 años después de la Segunda Guerra Mundial, ha surgido una nueva Alemania. Y los Juegos Olímpicos son la ocasión perfecta para dejar atrás la terrible carga del Tercer Reich. Los Juegos se organizaron de manera que nada recordara a los Juegos nazis de Berlín de 1936. Se respiraba una atmósfera internacional. Había gente de todo el mundo. Yo jamás había conocido a tantas personas de partes tan diferentes del mundo. La Villa Olímpica, centro de reunión de países y culturas. Otra oportunidad para comportarse de forma completamente opuesta a lo que significó la etapa nazi. Nadie pensaba en el riesgo de un atentado terrorista. Amistad y confraternización en vez de fuertes medidas de seguridad. En la Villa Olímpica hablamos constantemente con deportistas sirios, con atletas libaneses. Yo me reuní con los egipcios antes de que Israel hiciera la paz con Egipto. Hablábamos de deporte. No hablamos de política con nadie. Recuerdo algo que dije entonces a mis compañeros. Ojalá los Juegos Olímpicos se celebraran todos los años y no cada 4 años. Se suponía que la familia olímpica debía mostrarse abierta y amistosa. Por eso el equipo israelí se alojaba en unos sencillos apartamentos en la calle Connolly, sin protección ni medidas de seguridad. Naturalmente la gente se hacía preguntas.
Israel llevaba años en estado de guerra con sus vecinos. El terrorismo formaba parte de la vida cotidiana de los israelíes dentro y fuera de su país, pero las autoridades israelíes y alemanas decidieron que no había ningún problema y que todo iría bien. Dan Alon, André Spitzer y yo llegamos a Múnich 2 semanas antes del inicio de los Juegos. Vinimos en tren. Cuando llegamos los tres a Múnich, fuimos a ver los apartamentos de la calle Connolly. Nos situamos delante del edificio y pudimos elegir la entrada que quisimos, porque todos los apartamentos estaban vacíos. Yo cogí mi equipaje, empecé a andar y entré en el apartamento 2, sin ni siquiera pensarlo. Fue una decisión fatal. Yehuda Weinstein vino conmigo y André Spitzer se decidió por el apartamento 1. Yo le propuse que nos instaláramos todos en el mismo apartamento, pero él me dijo que no, que nosotros éramos esgrimidores y él entrenador y que debíamos estar separados. Por eso, más tarde, cuando llegó la delegación israelí, todos los entrenadores se fueron al apartamento 1 con André Spitzer. El cuartel general del equipo israelí durante los Juegos. 5 apartamentos contiguos con vistas a la calle. El número 1 lo ocupan los entrenadores y los jueces. El 2 los equipos de esgrima, tiro y otros atletas. El 3 los halterófilos y los luchadores. Y el 4 y el 5 los restantes miembros de la delegación israelí. Dan Alon estaba preocupado. Le pregunté a André Spitzer, ¿qué me dices de esto? ¿Dónde están los tíos de seguridad? No hay nadie vigilando la entrada. No te preocupes, Dani, me dijo. Puede que hayan puesto a alguien vigilando en el tejado y no podamos verlo desde aquí. Los Juegos Felices de Múnich. Durante 10 días todo transcurrió sin novedad. La atmósfera era maravillosa, el rendimiento de los atletas extraordinario. El sueño se había hecho realidad. Los juegos estaban perfectamente organizados. Todo funcionaba a la perfección. Solo había una cosa que me preocupaba. Y era que todo estaba abierto. En la Villa Olímpica entraba gente que no tenía ninguna relación con los Juegos. Uno de los muchos invitados inesperados fue un famoso actor israelí. Un día se presentó en la villa el famoso actor israelí Shmuel Rodensky. Y más tarde, mis compañeros me dijeron que Rodensky nos había invitado al teatro, a una representación de El violinista en el tejado. No íbamos a ver una obra de teatro cualquiera. Íbamos a ver una obra judía. Fue interesante ver la reacción de la gente a la música judía. Y les gustó mucho. Nos trataron como invitados de honor. Nos dieron las mejores localidades. Y durante el descanso pasamos a los camerinos y nos fotografiamos con Shmuel Rodensky. 4 de septiembre de 1972. El equipo israelí lo ha pasado en grande. Esta fue la última fotografía que se sacaron juntos. Regresamos a la Villa Olímpica poco después de las 11 de la noche. Cuando llegué a la calle Connolly, me encontré con André Spitzer en la entrada de mi apartamento. Acababa de volver de Holanda, donde había pasado un día con su esposa y su bebé. Fuimos los dos a mi habitación y estuvimos allí charlando durante 1 hora. A medianoche, André Spitzer volvió al apartamento, el que ocupaban los entrenadores y jueces. El marchador Saúl Ladani había terminado sus pruebas el 3 de septiembre y estaba disfrutando de su primera noche libre en su habitación. Era la primera noche que tenía libre y decidí dedicarla a organizar los periódicos.
Los extendí junto a la cama y empecé a recortar fotos y artículos. Y a eso de las 2:30, 3 de la madrugada, me dispuse a dormir. Saúl y Abraham ocupan la planta baja del apartamento número 2. Los tiradores Henry y Selig y los esgrimidores Dan Allon y Yehuda Weinstein están en el primer piso. A eso de las 4:20, 4:30, oí 2 golpes o detonaciones, no muy violentos. Me desperté al mismo tiempo que mi compañero de habitación, Dan Allon, otro esgrimidor, y le pregunté qué podía ser aquel ruido. Pensé que los ruidos provenían del piso superior, ocupado por los atletas uruguayos. Imaginé que estarían celebrando algo. Pero el equipo uruguayo está profundamente dormido. Me despertó lo que parecían ser disparos de ametralladora. Detonaciones, gritos, voces. Y luego silencio. En ese momento pasaron muchas cosas por mi cabeza. Pero principalmente pensé que aquello no podía ser lo que creía que era. E intenté volver a dormirme. Los temores de Abraham resultaron ser fundados. A las 4:30 de la mañana, un grupo de palestinos armados entró en el apartamento 1 ocupado por los entrenadores y los jueces. Inmediatamente tomaron 6 rehenes y obligaron al entrenador de lucha Moshe Weinberg, que había resultado herido en el ataque, a que les guiara hasta el resto de los israelíes. Weinberg se saltó el apartamento número 2 y les llevó al 3, el de los luchadores y levantadores de peso. Probablemente pensó que serían capaces de ofrecer más resistencia, pero no pudieron hacer nada contra los Kalashnikovs de los terroristas. Entre los atletas se encuentra Gad Sabari, que es capturado. El líder de los terroristas, conocido como Isa, cree que tiene que haber más israelíes en el resto de los apartamentos. Se presentaron en el apartamento y nos secuestraron. Entonces, Isa, el líder de los palestinos, nos siguió escaleras abajo y nos preguntó dónde estaba el resto de los israelíes. Ellos ignoraban que todo el bloque de apartamentos estaba ocupado por israelíes. Isa me obligó a salir. Mis amigos me siguieron. Éramos 7 contra 4 terroristas, pero ellos estaban armados. Isa me llevó hasta la entrada del apartamento número 1, hasta las escaleras del apartamento número 1. Allí nos estaba esperando el resto de los terroristas. Cuando llegamos nosotros, nos dijeron que bajáramos al garaje. Bajamos por las escaleras y llegamos al garaje. Allí vimos a los terroristas encapuchados. No sé de dónde saqué las fuerzas para atreverme a hacer algo así. No sé qué me impulsó a hacer un movimiento que puede, sin duda, considerarse una temeridad. Pero cuando sentí el cañón de la ametralladora en el estómago y vi que había una puerta muy cerca de donde estábamos el terrorista y yo, decidí arriesgarme. Aparté de un golpe el cañón del Kalashnikov y eché a correr. Corrí en zigzag entre las columnas de hormigón del garaje. No miré atrás. Me disparó 2 o puede que 3 veces, pero yo no me paré en ningún momento y seguí corriendo. Los disparos destinados a Gad Sabari despertaron a Selig Storch, el tirador que dormía en el apartamento 2. Pensé que estaba sufriendo una pesadilla. Oí un fuerte estrépito. No sabía de dónde procedía, pero me di cuenta de que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. Me asusté y me senté en el borde de la cama. Estaba pasando algo, pero no sabía qué. Fui a la ventana, miré al exterior y no vi a nadie. Poco después llegó un policía alemán. Solo llevaba un walkie-talkie en la mano. ¿Y vas los? Me preguntó. ¿Qué pasa? Y yo le respondí, Ich weiß nicht. No lo sé. Entonces vi a Henry junto a la cortina y le pregunté qué pasaba. Él me dijo que había oído unos disparos que habían sonado muy cerca de allí.
Yo estaba sentado en la cama. Y como ya no oíamos nada más, decidí salir a echar un vistazo. Así que me puse el chándal. Por suerte para mí elegí uno sencillo, sin nombres ni escudos en el pecho. Pero sí llevaba escrito el nombre de Israel en la espalda. Y salí a la calle. En ese momento los pistoleros tenían 11 rehenes en su poder. Estaban todos en el primer piso del apartamento 1. Los terroristas estaban nerviosos y querían establecer contacto con la policía. Entonces se abrió la puerta de entrada del apartamento número 1. Y salió un hombre delgado, vestido con un traje beige y un sombrero de paja. Se acercó a mí. Yo me preguntaba qué hacía aquel hombre allí a aquellas horas, porque sabía que no vivía en el edificio. Y cuando estaba a unos 2 metros de distancia de mí, me preguntó en alemán dónde estaba la policía. Yo le dije que no lo sabía. Yo estaba de pie, con medio cuerpo girado en dirección a nuestro apartamento. Y esa postura me permitió ver a Henry en la ventana, haciéndome unos gestos extraños. Intentaba decirme que me fuera de allí, que me alejara de aquel tipo, pero yo no le entendí. Entonces me fijé mejor en aquel hombre, pero no vi nada amenazador en él, hasta que vi que le colgaban 2 granadas de mano del cinturón. Es un atentado terrorista, tengo que hacer algo, me dije. En aquel momento me di cuenta de que llevaba el nombre de Israel escrito en la espalda. El terrorista no sospecha nada, pero Selig Storch está seriamente preocupado. Me dije que tenía que despertar a todo el mundo. Tenía que ir al apartamento número 3, donde estaban los luchadores y los levantadores de peso. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Y cuando estaba a punto de entrar, vi que había sangre en el suelo. Los terroristas ya habían estado allí. Selig Storch entró en nuestra habitación y nos dijo que había terroristas en el edificio. Los palestinos capturaron a algunos miembros del equipo. Miramos por la ventana y vimos cómo abrían la puerta del apartamento número 1 y arrastraban a la calle el cadáver de Muni Weinberg. Estaba acribillado a balazos. Miré por la ventana y vi a Muni Weinberg en el suelo, con la cabeza rodeada por un charco de sangre. Me di cuenta que su color era el color de un hombre muerto. Esto no es una broma, me dije. Se trata de algo muy serio. Tras la huida de Gad Sabari, el entrenador Moshe Weinberg se lanzó contra los terroristas. Lo mataron al instante. Todos los atletas que no habían sido tomados como rehenes estaban ahora atrapados. Terroristas armados se habían hecho fuertes en el apartamento contiguo. No sabes cuántos son, ni lo que han hecho en el apartamento 1. No sabes lo que les ha pasado a los ocupantes del apartamento 3. Ignoras qué ha sido del jefe de la delegación. Cuando lo ignoras todo, tu miedo es incluso más intenso. Teníamos 2 opciones. O quedarnos en nuestra habitación, esperando la llegada de la policía o de alguien que pudiera hacer algo, o salir de allí. Nos preguntábamos cómo podíamos ayudar a nuestros compañeros retenidos. Para entonces la policía ya había llegado. Los terroristas aseguraron tener 26 rehenes. Ya habían matado a uno de ellos y otro estaba gravemente herido. Los hombres del apartamento 2 se reunieron en la habitación de los esgrimidores del segundo piso. Desde allí podían ver lo que ocurría en la calle. Le dije a Selig Storch o a Henry Herskovich, tú tienes un arma, dispárale. No sabes cuántos son.
No sabes a cuántos israelíes han capturado. Es mejor que sean otras personas quienes entren en acción. Son árabes. Puede que también intenten venir a por nosotros. Salgamos de aquí. Tomaron una decisión. La única posibilidad que tenían de escapar era a través de la puerta trasera. Solo teníamos una opción, salir corriendo. Estaban asustados. Y con razón. Puede que yo fuera demasiado joven para comprender la complejidad o las consecuencias de la situación. Les dije, escuchad, no creo que debamos quedarnos aquí. No sé qué pensáis hacer vosotros, pero yo me largo de aquí. Abraham Melamed consigue llegar hasta la policía desplegada en la zona. Saúl le sigue poco después. Yehuda, Dam, Seli y Henry no saben aún que sus compañeros de la planta baja han conseguido escapar. Y dudan. Teníamos miedo de que hubiera alguien apostado en el balcón con un rifle. Respiré hondo y salí corriendo. No hubo ningún disparo. Pasé una o dos paredes divisorias y no sucedió nada. Había llegado mi turno. Cuando me estaba acercando al césped, me detuve y me di la vuelta. Entonces vi a un hombre con el rostro cubierto en el tejado. Él me estaba mirando a mí y yo a él, pero no hizo ningún movimiento. Así que me di la vuelta y corrí hacia el lugar en el que me esperaba la policía alemana. La policía ha acordonado la calle Connolly. Isha, el líder del comando, exige la liberación de más de 200 presos de las cárceles israelíes y alemanas. El tirador Selig Storch sigue en el apartamento. Es el último israelí que queda dentro. Y entonces se le presenta su oportunidad. Isha, su líder, iba de un lado a otro constantemente, sin parar de hablar. Cargué mi arma y me dije, ahora podría matarle. El rifle no tenía mira telescópica, pero no la hubiera necesitado. Estaba a apenas 5 o 7 metros de mí. Me hubiera bastado con un disparo. Hubiera podido cambiar el curso de los acontecimientos. Desde la ventana, Selig puede oír a los terroristas negociar con las autoridades alemanas y está convencido de que llegarán a una solución pacífica, así que no dispara. Descargué el arma, me quité la chaqueta, envolví el rifle y lo escondí debajo del colchón. Selig es el último en escapar. 5 de septiembre de 1972, 11º día de los Juegos. Los Juegos Felices han terminado. La Villa Olímpica se ha convertido en zona de guerra. Desde primeras horas de la mañana, un comando de terroristas palestinos ha tomado 10 rehenes israelíes, uno de los cuales está gravemente herido. Y ya han matado a uno. 8 han conseguido escapar. Nos llevaron a la oficina principal de la entrada de la villa para practicar una investigación. Una investigación muy breve. Nadie sabía lo que estaba pasando. Se limitaron a decirnos que nos sentáramos allí. Nadie habló con nosotros. Nadie nos preguntó lo que había pasado. Creo que estaban intentando hacerse a la idea de lo ocurrido. Se mantenían expectantes. No intentaron liberar a los rehenes por la fuerza, porque no querían emprender una acción de esa naturaleza delante de miles de periodistas y cámaras de televisión. La policía no quería hacer nada que pudiera recordarle a la gente los días oscuros de la historia alemana, los días del período nazi. Los negociadores alemanes querían acelerar el desenlace e intentaron convencer a los terroristas para que se rindieran, pero los pistoleros se mantuvieron firmes y amenazaron con empezar a matar a los rehenes.
La calle Connolly de la Villa Olímpica se había convertido en centro de la atención mundial. No había ningún plan para intentar liberar por la fuerza a los rehenes. En aquel tiempo, las autoridades alemanas carecían de una unidad antiterrorista especializada. ¿Por qué el gobierno alemán no permitió que Israel participara en la operación de rescate? Nosotros somos los mejores en ese tipo de operaciones. Nadie tiene más experiencia que nosotros. Aquello me pareció un insulto. Ellos no sabían cómo afrontar aquella situación y se negaron a pedir ayuda cuando era evidente que había muchas vidas en juego. Ya se habían cometido otros atentados terroristas, secuestros de aviones, asesinatos, atentados en aeropuertos. No era una acción fuera de contexto. I don't think that Israel or the Israeli government will in any way fulfill the demands of the terrorists, because by fulfilling it you do nothing else but invite new terrorist actions and new demands. A las 4 de la tarde de ese día, las competiciones olímpicas se suspendieron oficialmente. Pero la vida en otras zonas de la Villa Olímpica seguía su curso. La villa continuaba rebosante de vida. Todo estaba en orden, todo parecía normal. Sonaba la música, la gente paseaba y se reía. Luego fui a la calle Connolly y, justo antes de que empezara la calle, estaban las barreras policiales. A partir de ese punto, entrabas en otro planeta. A las 5 de la tarde, los terroristas hacen que se asome a la ventana el entrenador de esgrima André Spitzer. Una prueba de que los rehenes están bien. Los secuestradores exigen un avión con destino al Cairo. No solo era mi entrenador, éramos amigos. Teníamos la misma edad, 27 años. Y practicamos esgrima en el mismo club de Tel Aviv durante muchos años, hasta que él decidió que no quería competir. Así que se fue a Holanda a estudiar en una escuela de entrenadores de esgrima. Fue allí donde conoció a su esposa, Anki. Antes de Múnich le resultó bastante duro ocuparse de mi entrenamiento y cuidar de su bebé al mismo tiempo. La niña acababa de nacer 2 o 3 meses antes de los Juegos. En estos momentos, los supervivientes están en un apartamento seguro de un edificio de la Villa Olímpica. Desde ahí pueden seguir el curso de los acontecimientos. Good evening. On a day when the news was dominated by one overwhelming story. An assault by Arab guerrillas on Israeli athletes at the Olympic Games. That story is still in progress and the Olympic Games have been suspended. Yo tenía una idea aproximada de lo que estaba ocurriendo gracias a la prensa y las noticias. La situación pareció entrar en una especie de tira y afloja. A veces parecía empeorar y otras mejorar. Nadie sabía a qué atenerse. Wenn heute noch gewaltsame Maßnahmen eingeleitet werden sollten, also wenn der Versuch unternommen werden sollte, mit Gewalt die israelischen Sportler zu befreien, dann wird das vermutlich im Schutze der Dunkelheit und nicht mehr bei Tageslicht stattfinden. Calculo que eran las 9 o 10 de la noche cuando tuve noticia de que iban a preparar un avión para sacar del país a los terroristas y a los rehenes. Pero no se sabía a dónde. Los helicópteros tenían un punto de aterrizaje. Y nosotros estábamos a unos 50 metros de los helicópteros. Yo empecé a gritar y a llorar como un loco, como un loco. Ese era el único momento en el que los alemanes podían hacer algo, en el que podían intentar rescatar a los rehenes, antes de que subieran a los helicópteros. 5 de septiembre de 1972, 21 horas. Todas las negociaciones se han roto. La única opción que se baraja ahora es una operación militar.
Llegan los helicópteros que sacarán de la Villa Olímpica a los terroristas y a sus 9 rehenes supervivientes. Los 2 helicópteros que llevaban a nuestros amigos despegaron y desaparecieron en medio de un ruido ensordecedor. Lo peor que podía pasar estaba pasando. En cuanto despegaron los helicópteros, me sentí muy pesimista. Tuve la sensación de que no volveríamos a verlos. Dije, Shalom. Daba igual lo que dijéramos, daba igual lo que gritáramos, nos sentíamos impotentes. Nadie nos escuchó, nadie nos prestó atención. Some of the Arabs and some of the hostages were airlifted by helicopter out of Olympic Village and flown to a nearby military airfield. There, shooting broke out between police and the Arabs while the hostages stood by, bound and blindfolded. En esos momentos, Selig Storch regresaba a la calle Connolly. La policía protegía los apartamentos. Regresé a nuestros apartamentos cuando ya no quedaba ningún israelí. Vi mucha gente, atletas, curiosos. Toda la manzana estaba acordonada. Le dije a un policía que yo era uno de los atletas israelíes y me preguntó si podía identificar un cadáver. Entonces me llevó al apartamento número 1. Subimos y vi un cadáver en el suelo, cubierto con una manta, justo en la puerta de entrada. Retiraron la manta, pero no pude identificar el cadáver. Estaba tan pálido. Era el cadáver de Joseph Romano. Se desangró hasta morir delante de sus compañeros. Empezaron a circular rumores sobre el resultado de la operación de rescate. We have testimony now from a police officer in Munich. As we heard, the hostages have been freed. So in the end, the police won and the terrorists lost. There will be a memorial service tomorrow in Munich at the Olympic Stadium for the 2 Israelis who lost their lives today. And after that, presumably, the Olympics will be resumed. La alegría se desbordó. Empezamos a abrazarnos, a gritar, a chillar, a levantar los puños al cielo. Sentimos una gran alegría. Aquello superaba todas mis expectativas. Pero ninguno regresó. Los noticiarios no tenían nada nuevo que decir. A eso de las 3 de la madrugada se conoció la terrible verdad. Habían muerto todos los israelíes. Aeródromo de Fürstenfeldbruck. Escenario de la última batalla. La operación de rescate ha sido un completo fracaso. Los 9 rehenes israelíes han sido asesinados. Un agente de policía alemán y 3 terroristas han muerto también en el tiroteo. Otros 3 han sido detenidos. Fue un golpe muy duro, porque en ese grupo todos teníamos a alguien a quien estábamos muy unidos. This athletes' village used to be a happy place of bright, carefree design. Today, that seemed to be lost. Athletes of the village awoke to the tragic news and found the flags of 122 participating nations had been dropped to half-staff. El inicio de aquel año había sido fantástico para mí. Yo estaba en muy buena forma. Sabía que iba a responder muy bien en la competición. Estaba muy motivado y no me había sentido mejor en mi vida, tanto física como emocionalmente. El primer golpe lo recibí cuando no formé parte del equipo israelí. Así que tuve que conformarme con lamer el tarro de miel por fuera y aceptar estar en la Villa Olímpica como un simple apéndice del equipo israelí. No me sentía bien, pero aquel fue, con diferencia, el golpe más duro. El más duro.
6 de septiembre de 1972. La calle Connolly, día 1 después de la tragedia de los rehenes. Apenas unos metros separan la vida de la muerte. Los nombres de todos los miembros del equipo israelí continúan escritos en las puertas. Right now we are planning for the ceremony at the stadium, and then we'll have to make arrangement to go back to Israel. What is the reaction of those who survived to last night's tragedy? Well, right now I can't say anything more. I mean, we've had enough for one night. El mismo día se celebró un servicio conmemorativo en el Estadio Olímpico en recuerdo de los atletas asesinados, al que asistieron 80.000 personas. La mayoría de los países árabes no participaron en la ceremonia. Tampoco el equipo de Alemania Oriental. Fue una ceremonia muy emotiva para mí. Me hizo ser plenamente consciente de que mis compañeros ya no estaban con nosotros. Y no se trataba solo de que hubieran desaparecido. Sabías que podía haberte tocado a ti o a cualquiera de los demás supervivientes. La ceremonia me hizo ser consciente de que éramos muy pocos quienes quedábamos con vida. Y de cómo la vida puede terminar de una forma tan inesperada y violenta. Nosotros estábamos vivos, pero había muchas familias que habían perdido a sus seres queridos. The games must go on, and we must continue our efforts to keep them clean, pure and honest. Me pareció absurdo que dijera que los juegos debían continuar. Y continuaron, sí. Pero ya habían asesinado su espíritu. How do you feel about what happened last night? Very bad. Very bad, very sorry. And I have almost no words to express really the feeling of all of us. Los israelíes supervivientes esperan el avión que les llevará a casa. Su sueño olímpico ha terminado. Dan Allon tiene que regresar por última vez al apartamento número 1 para recoger las pertenencias de André Spitzer. Fui con Ankie Spitzer, que había venido expresamente desde Holanda. Nada más entrar en el edificio volví a salir y le dije a Ankie que era mejor que no subiera. Le dije que me esperara abajo y que no subiera. Dan Allon saca algunas fotografías. Es un escenario horrible. Yossi Romano estuvo 4 horas desangrándose y la gente caminaba sobre su sangre. Todas las pertenencias de los atletas estaban tiradas por el suelo. Los atletas que eran padres como Yossi Romano habían comprado un montón de regalos para llevar a casa. Juegos infantiles y muñecas. Y todos los juguetes estaban manchados de sangre. Una vez más, se había derramado sangre judía en Alemania. Aeropuerto de Múnich. Este equipaje pertenece a los atletas asesinados. ...7 de septiembre de 1972. El equipo israelí abandona Múnich antes de lo previsto.
Regresamos a Israel con los ataúdes. Y uno de los momentos más tristes fue cuando abrieron las puertas del avión y vimos a la gente que nos estaba esperando. Se declaró duelo nacional en Israel. Todo el país quedó traumatizado. Nuestras familias nos esperaban al pie del avión. Yo le dije a mi mujer, ¿lo ves? Estoy aquí, sin un rasguño. Estoy vivo. He vuelto entero. ¿Por qué yo estoy vivo? Y mis amigos han regresado en ataúdes. Los supervivientes acompañan a los muertos. El Moleh Rajamín, oración por los atletas asesinados. Dios, lleno de misericordia, que moras en las alturas, proporciónales un descanso eterno en las alas de la divina presencia. Febrero de 2012. Los supervivientes regresan a Múnich. Una vez más ofrecen sus respetos a sus compañeros. Hoy hay una placa conmemorativa delante del apartamento 1. Pocas personas vienen a verla. Ahora, esta es una calle habitada por familias normales. Los recuerdos se agolpan en la mente de los exatletas. Ninguno olvidará nunca lo ocurrido en Múnich. Después de Múnich, me convertí en un hombre preocupado, constantemente preocupado por el futuro. Un hombre que todo lo veía negro. Para mí ya no existía el color rosa. Y hoy sigo igual. En cuanto nos reunimos en el aeropuerto de Israel, incluso antes de subir al avión, empezamos a hablar de lo ocurrido en Múnich. Intentamos recuperar las piezas que nos faltaban para reconstruir aquella tragedia. Unas piezas que han estado perdidas durante 40 años. Eso es muy importante para nosotros. Ha sido fantástico volver a verles 40 años después. Hemos completado el círculo. Casi puedo decir que tengo la sensación de volver a estar en los Juegos Olímpicos. Una nueva oportunidad de volver a pisar el estadio olímpico.
igual que hace 40 años. Cuando eres joven, no eres consciente de que la vida es tan frágil. No eres consciente de que el final puede ser abrupto y llegar sin anunciarse. Cuando vives una experiencia como la que vivimos en Múnich, sí eres consciente de ello. Y cuando te das cuenta de eso, es que ya has madurado. Esto ha sido algo especial, se lo aseguro. Estoy conmovido incluso mientras estoy hablando con usted. Es muy importante que los jóvenes de todo el mundo conozcan la verdad de lo ocurrido y que no lo olviden nunca.